El año pasado, fines del año pasado, se votó en la ciudad de Buenos Aires la ley de residentes concurrentes, una ley que fue rechazada, inclusive con movilizaciones de residentes y concurrentes. Desde ese momento es que vienen en una pelea, y es una pelea que tiene que ver con cómo terminar con la precarización laboral, entre otras cosas. Estamos comunicados con Fabián, que es médico residente y justamente pertenece a la Asamblea de Residentes y Concurrentes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, ustedes están llevando adelante varios reclamos. ¿Le contamos primero a los oyentes cuáles son los reclamos que llevan ahora? Sí, buenísimo. Mira, nosotros venimos desde, ya como vos comentaste inicialmente, a partir de lo que fue el año pasado y un proceso de movilización inmensa, una asamblea que tiene más de 10 años de vida, pero que el año pasado tomó un rumbo y una envergadura inmensa en el contexto de una ley que venía a precarizar aún más nuestras condiciones de trabajo. A partir de ese momento creo que hemos puesto en evidencia un sistema de salud en el cual los residentes y los concurrentes venimos siendo uno de los eslabones más vulnerables, más desprotegidos. Ese proceso obviamente continúa con el reclamo de una nueva ley, donde podamos tener condiciones más favorables y bueno, sumado a ese proceso que nosotros veníamos dando de lucha, en el cual además veníamos ya planteando la situación del sistema de salud, aparece esta pandemia en el medio, donde en realidad cae sobre un sistema de salud que ya venía con toda una serie de problemas presupuestarios, de financiamiento y demás, que hoy se profundiza aún más por la exigencia que nosotros venimos teniendo. La realidad es que nosotros como movimiento de residentes y concurrentes venimos llevando adelante una serie de reclamos. Creo que el más importante de este momento sigue siendo, y seguimos insistiendo, en relación a la existencia de las concurrencias como un régimen laboral no pago. Nos parece que es uno de los puntos más importantes. Hoy 1.400 trabajadores de la ciudad están bajo la categoría de concurrentes, o sea, son igualmente de los residentes, o sea, somos dos profesionales ya graduados que concursamos un cargo público, con la diferencia que en el caso de las concurrencias ese cargo se adjudica de manera ad honorem, por una forma de contratación de entre 4 y 5 años que se lleva adelante de manera gratuita. Lo cual, eso para nosotros ya era una situación terrible y en el contexto de pandemia queda en evidencia que además esa forma de contratación no tiene ningún tipo de derecho laboral. No cuentan con RT, no cuentan con ningún tipo de vinculación con el gobierno de la ciudad, por lo tanto sufren una precarización mucho más profunda en este contexto. Y ese es uno de los primeros puntos que nosotros venimos planteando como algo central y por lo cual queremos que el gobierno de la ciudad tome cartas en el asunto, brinde los derechos laborales necesarios para nuestros compañeros y a su vez un salario acorde a las horas trabajadas. No es ni más ni menos que cualquier reclamo de cualquier trabajador, cobrar por trabajar. Claro. ¿Qué les ha contestado el gobierno? Ustedes han hecho ya varias movilizaciones y ahora también hacen, en forma virtual, pero ¿qué les ha contestado el gobierno? Mira, desde el año pasado primero pasamos por un proceso en el cual han ninguneado la existencia de las concurrencias, en el sentido que lo ha planteado como un curso en un momento, lo cual para nosotros es terrible porque hay servicios enteros sostenidos por concurrentes, por un lado, y después pasó a plantear como un escenario en el cual planteaba que la existencia la desvalorizaba. Sin embargo, en las últimas resoluciones, incluso que el Ministerio ha planteado y demás, hablan de la categoría esencial y la importancia de los residentes y concurrentes para la atención dentro de esta pandemia, lo cual, en el momento donde obviamente está mucho más exigido el sistema de salud, de golpe aparece el reconocimiento hacia nuestras disciplinas, no son nuestras disciplinas, hacia nuestro sector, aparece en este momento, pero de nuevo, sin reconocimiento de los derechos. Por lo tanto, para nosotros está bien, uno agradece, por supuesto, el reconocimiento, pero la realidad es que eso, hemos visto muchos memes que hablan de, no puedo pagar con aplausos, no puedo pagar con un montón de cosas la vida de uno.
Entonces, el reconocimiento está bien, pero también comemos nosotros, ¿no? Claro. Total. De hecho, a ver, después, la categoría que viene después, o sea, nosotros, resto como residentes también, hoy sí, también tenemos un salario que está bordeando por debajo de la canasta básica. O sea, hoy un residente que ingresa en primer año estaría cobrando algo así como 40 y pico mil, 45 mil pesos como mucho, lo cual incluso está por debajo de la propia canasta básica que reconoce el gobierno de la ciudad, o sea, con 100 horas de carga horaria semanales. O sea, estamos hablando de personas que laburan 100 horas por semana, o sea, 400 horas mensuales con un salario que está por debajo de la canasta básica. Lo cual, para nosotros, eso, ¿por qué nosotros? No es solo una cuestión salarial, una cuestión de que queremos ganar más, digo, ni nos interesa si quieres ser en esta situación millonaria, ni nada, sino que lo que nosotros estamos planteando es que eso lleva a una situación en la cual existe el pluriempleo. Claro. Y en este contexto de pandemia toma mucha importancia, porque hoy un profesional que termina viéndose afectado por un contagio que puede suceder, no es que deja una vacante, en muchos casos deja 2, 3 vacantes, porque trabaja en un lugar, en otro lugar, entonces termina generando que un profesional estaba cubriendo múltiples lugares porque necesitaba eso para poder llegar a un salario que le permita desarrollar alguna vida más o menos acorde a la realidad, claro, a las necesidades de hoy. Claro. Entonces, estamos en un momento donde incluso no hubo paritarias para el sector. Entonces, también es un problema, o sea, estamos afrontando una pandemia, pero incluso sin paritarias por nuestro sector. O sea, hemos logrado algunas conquistas que la realidad es que parciales para nuestro sector, como por ejemplo el pago del aguinaldo en una cuota, pero la realidad es que eso ya era un derecho previamente adquirido. Lo terrible es que hayan pagado a otros sectores, se los hayan pagado en cuota. Eso es lo terrible. O sea, el Estado o el gobierno más rico del país se toma la atribución de poder pagar en cuotas el aguinaldo, siendo que en este momento la situación económica prima para todo el mundo. Entonces, nosotros hemos logrado quizás esa pequeña conquista, pero todavía no tuvimos paritarias para nuestro sector. Entonces seguimos con un salario a la baja, con una inflación que sabemos cómo viene siendo, que viene comiéndose nuestros salarios y nuestros ahorros, y sin embargo estamos y dando todo, además, en nuestros ámbitos laborales, pero entonces de nuevo, sin reconocimiento para los concurrentes, sin reconocimiento para aquellos que podemos cobrar un salario, pero que no se nos adecua el salario acorde a la inflación, ni siquiera a través de una paritaria. Entonces estamos en una situación donde la vulnerabilidad de nuevo se vuelve a presentar. Fabián, te hago una consulta también sobre lo que vos recién decías. ¿Ustedes recibieron un bono del gobierno nacional? Sí, a ver, hay un bono que planteó el gobierno nacional, de un bono de 20.000 pesos en 4 cuotas. Ajá. Hasta hoy solamente se han entregado 2 cuotas, o sea, 2 cuotas de 5.000, y no fueron para todo el sector, para todos los profesionales de la salud, lo cual para nosotros eso también es un problema, porque hoy tenés, por ejemplo, los profesionales que en muchos casos trabajan en los centros de atención primaria, las salitas, las denominadas salitas, no lo cobraron, por ejemplo. ¿Por qué? Porque consideran que no están afectados al COVID. Lo cual para nosotros es un grave error de concepto. Hoy todo el sistema de salud está profundamente demandado. No solo son los establecimientos con internación ni las áreas cerradas como las terapias intensivas, sino que también los centros de atención primaria también hoy están siendo demandados por esta pandemia. Entonces el no pago del bono es un problema. En muchas provincias del país, de hecho, han logrado a través de movilizaciones y protestas dar marcha atrás y poder cobrarlo, pero todavía son muchas las que no se le sigue reconociendo su actividad, por ejemplo, a un sector que es clave, que es el que está inserto en los barrios, por ejemplo, que es el que tiene que garantizar ni más ni menos que el control epidemiológico de los pacientes contagiados y quiénes son sus contactos, algo clave. Sin embargo, eso no está reconocido. O hay actividades esenciales, como por ejemplo la de los profesionales de nutrición, que no, por ejemplo, no están reconocidos, o sea, están reconocidos como esenciales, pero sin embargo no se les paga, por ejemplo, por las guardias que realiza. Lo cual hay una discrecionalidad también en qué es considerado esencial y también cuál es la redistribución, el pago acorde a esa tarea, por lo menos se plantea como esencial en este momento. Hace unos días ustedes sacaron en unas estadísticas
de que en la ciudad de Buenos Aires no hay las camas de terapia intensiva con respirador que se dicen que hay. Nosotros, te digo, estuvimos chequeando con varios profesionales, con los directores de algunos hospitales, y ellos dicen que sí, que las camas existen. ¿Cómo es esto? Quisiera que lo aclares, porque ustedes dicen que no existen esas camas. Sí, a ver, creo que el debate sobre que se ha presentado en torno a lo que son los números de las camas no es un debate caprichoso, ni mucho menos tiene que ver con la realidad de lo que conocemos cada uno de los que trabajamos en cada uno de los hospitales. Lo que está ¿Vos en qué hospital estás? Yo estoy en el Zubizarreta. Ah, el Zubizarreta. Que es un caso aparte, digo, en relación a otros hospitales de la ciudad. No tiene problema el Zubizarreta, sí. No, tiene algunos otros problemas, pero en relación a la cantidad de camas, que en general los datos que están mostrando son datos que están son más acordes a la distribución que están planteando. Pero igual, digo, por eso, digo, no puntualizando, porque en realidad uno habla de la asamblea de residentes y del conjunto de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros sí podemos evidenciar tiene que ver con lugares donde se consideran camas de internación de terapia intensiva, en realidad la existencia de un respirador, cual para nosotros es un concepto completamente incorrecto. Los pacientes que hoy requieren de una respiración artificial realmente requieren no solo de un respirador, sino de un equipo de trabajo que pueda hacer de seguimiento, y nos parece que contabilizar únicamente respiradores es un concepto enorme y garrafal, porque también no colabora con la calidad de atención, ¿sí? Uh-huh. Sinceramente, venimos planteándole al gobierno de la ciudad que plantee cómo puede elaborar ese número. Digo, en realidad el debate ha surgido producto de que hasta nosotros mismos nos ha sorprendido el número que ha planteado, y por eso hemos salido a hacer un relevamiento propio, con una asamblea que tiene presencia en todos los hospitales de la ciudad, y no hemos llegado bajo ningún punto de vista al número de camas que el gobierno de la ciudad plantea de 450, sino que más o menos estamos hablando de unas 270 camas. No entendemos, o sea, creemos que lo que está planteando el gobierno tiene que ver con camas, no con camas, sino con contar con ciertos respiradores que están en otras áreas, como los showrooms de las guardias, o algunas unidades que no son terapia intensiva, que pueden llegar a contar con un respirador, pero que no es lo mismo que camas de terapia intensiva. Digo, a ver, yo muchas veces este debate, viste, es un tema, porque la verdad que la idea no es generar, digo, ni pánico ni mucho menos, sino me parece que tiene que ver con que hay un planteo de parte del gobierno de una supuesta preparación para lo que es COVID, lo cual nosotros lo que consideramos que esa preparación fue insuficiente, ¿sí? Y en este contexto donde hay una flexibilización de lo que es la cuarentena, y particularmente promovida también por acá por el gobierno de la ciudad, nos parece preocupante, entendiendo que nosotros estamos viendo cada vez un sistema más colapsado, lo cual nos preocupa porque en definitiva tiene que ver con la salud de la población y también con nuestras condiciones laborales. Entonces no surge un número alarmista, sino que tiene que ver con que en concreto nosotros venimos planteando desde dónde salgan este número. En los hospitales públicos no están, y ellos están construyendo otros espacios. No tenemos conocimiento de eso, pero sí es justamente ese resultado de lo que nosotros planteamos, que es una preparación insuficiente durante estos meses para poder enfrentar este periodo que es el más crítico. Claro. Ahora me hacía una pregunta. ¿Están oscilando la ocupación de camas según el día entre 260 y 290? Eso es lo que uno viene siguiendo. Ahora, sí. Si hay 274, ¿dónde ponen la gente para llegar a 290 en terapia intensiva? En muchos casos se trata de áreas distintas, como áreas de internación intermedia, no de terapia intensiva, sino de terapia intermedia, espacios como los shockrooms de las guardias, ¿sí? Que son espacios que en realidad no son, o sea, en el cual los pacientes no deberían tener internaciones prolongadas como tienen en este caso los pacientes que desafortunadamente requieren de ese tipo de asistencia. O sea, son espacios que en realidad deberían tener un periodo más bien corto, digo, para pasar a una unidad cerrada como es terapia intensiva y poder estar, en definitiva, teniendo la mejor atención posible. Para nosotros tiene que ver con eso, ¿sí? Yo creo tiene que ver más con tener otra atención que con que falte el lugar físico donde esté la persona. Claro, no es que no están, sí, están, pero el tema es para nosotros la atención que requiere tiene que ver con terapias intensivas. A ver,
Sí. Vuelvo a lo mismo, digo, porque este debate muchas veces, digo, y realmente para nosotros como profesionales de la salud, No, ¿sabés qué, es un Fabián? debate sensible, digo, Sí, y sí, la ¿sabés qué, propia, Fabián? sí. Vos decís, no hay que alarmar, pero la gente se alarma. Después, bueno, uno va viendo la realidad. Por ahora que uno sepa, he conocido casos que tardaron en internar a alguna persona, pero no había en un lugar, había en otro, y hasta ahora más o menos lo que uno ha podido chequear. Es decir, la alarma existe, Fabián, por más que ustedes digan, no, bueno, este debate, el hecho de decir no hay 450 camas, genera una preocupación en la gente. No, a ver, y te vuelvo a poner esto, no es algo que nosotros planteamos de manera, incluso la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva viene planteando el déficit en torno a la preparación, y lo plantean incluso desde la última epidemia que nosotros tuvimos, que fue la de influenza, donde en ese momento ya se habían planteado toda una serie de disposiciones, tanto del número de camas como también de la calidad de esos lugares, donde se había propuesto una serie de de reformas incluso en los distintos establecimientos y demás, cosas que no se llevaron adelante ya en ese momento. Entonces, ni siquiera es que es un dato que nosotros estamos planteando ahora y que forzado, no. De hecho, o sea, la propia Sociedad Argentina de Terapia viene trabajando en torno a esta situación y la preocupación en torno a esto, y nos parece que en realidad, digo, es parte también de la parte donde el gobierno tiene que ser en eso claro. Digo, si plantea eso, nosotros venimos planteando, bueno, cuáles son los números que viene manejando. Digo, ¿por qué? Por ejemplo, hace algunas semanas en el Piñero se planteó una serie de existencias de camas, en el cual la propia Asamblea de Trabajadores salió a desmentirla. La Asamblea de Trabajadores del Piñero salió a desmentir ese número que se había inicialmente difundido. Lo cual, para nosotros habla de eso, o sea, ¿de dónde surge este debate? De que de golpe empiezan a aparecer una serie de estadísticas donde nosotros no lo vemos evidenciado en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, por eso empezó, y creo que tomó un vuelo que claramente nos sorprendió, digo, también a nosotros, pero porque tiene que ver con que nosotros, esto se iba a clarificar muy fácil, planteando dónde estaban, y esa situación no está sucediendo tampoco por parte del gobierno, lo cual para nosotros también eso nos preocupa, porque sigue manteniendo el curso de la existencia de eso, y nosotros venimos diciendo, bueno, miren, no lo vemos hoy en quienes estamos trabajando en cada uno de los lugares, no vemos esa situación. Y hoy la mayor parte de los hospitales grandes de la ciudad de Buenos Aires tienen sus ocupaciones casi completas. Entonces, esa situación también para nosotros nos preocupa y nos angustia, porque habla por eso de la calidad de atención que se puede brindar y también de las condiciones de nuestro trabajo. Pero claro. no es el único, digo, debate también que tenemos, digo, o sea, me parece que no tiene que ver solamente con eso. También consideramos que en muchos lugares los comités de crisis, digo, no están hoy funcionando como consideramos, o no tienen la participación de los trabajadores como debieran ser, lo cual eso nos parece importantísimo. En el Argericha hace poco hubo una cantidad enorme de profesionales contagiados, lo cual es otra situación que a nosotros nos angustia y que también nos plantea, obviamente, que la situación de la relación de contagios entre personas de salud y los contagios generales bajó, digo, como era previamente, o sea, antes teníamos un número elevadísimo, que llegamos al 12, 13%, pero porque hoy los casos aumentaron mucho más. No quiere decir que los profesionales bajó la cantidad de profesionales contagiados, sino que lo que pasó es que aumentó muchísimo los contagios dentro de manera comunitaria, entonces pero se siguen contagiando, lo cual eso también para nosotros nos preocupa mucho, el desgaste que sufren los equipos de trabajo a partir de las bajas de compañeros que tienen que obviamente aislarse y cuidarse para poder estar en condiciones para poder volver y recuperados, pero que eso también demanda un esfuerzo inmenso a un montón de compañeros que quedan trabajando, y esa situación también a nosotros nos angustia y entendemos que ese tipo de situaciones son las que hoy llevan a que los trabajadores de la salud estamos saliendo a dar una batalla. No vamos a hablar en términos de guerra ni nada menos, porque no es esto, sino que estamos saliendo a hacerle frente a esta pandemia, obviamente como siempre, con la mejor predisposición, con la mejor voluntad de laburar, y nosotros particularmente como movimiento de residentes y concurrentes también lo estamos haciendo en el proceso de formación, que es el marco de nuestra formación. Este es un proceso enorme y riquísimo que nos permite también crecer muchísimo de manera profesional, pero que entendemos que es necesario que también se haga
manteniendo las condiciones de trabajo, las buenas condiciones de trabajo, los salarios adecuados, las buenas condiciones de descanso, y entendemos que esa es la mejor forma, o sea, cuidar, o sea, lo planteaban muchos artículos antes de que la pandemia llegue explosivamente en Argentina, planteaban que un buen parámetro para ver cómo se enfrentan las pandemias en los países tiene que ver con cómo fue el manejo con sus profesionales que estaban trabajando. Y digo, y eso es para nosotros un parámetro importantísimo, y la verdad es que consideramos que en Argentina hoy, desafortunadamente, los manejos no son los mejores, ya que vamos a estar trabajando a destajo porque es lo que elegimos y obviamente es el lugar que estamos ocupando, pero bueno, también exigimos que todo esto sea de la forma adecuada. Está muy claro, Fabián. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable. No, gracias a ustedes. La verdad que esto tiene que ver con la defensa de un sistema de salud público. Además de nuestros propios reclamos, creo que mejorar nuestras propias condiciones de trabajo, pero también la del conjunto de los trabajadores de salud, es mejorar también un sistema de salud público que siga teniendo y atendiendo de la forma de la calidad que viene siendo, muchas veces sostenido sobre sus propios trabajadores, pero que la verdad queremos salir a defender este sistema de salud que es ejemplo en un montón de lugares también del mundo y que se trata nada más ni nada menos que de eso. O sea, no hay otra intención en torno a esto, y queremos que de esto salir lo antes posible con todos y con todos los que están padeciendo esto. Queremos también mandarles un abrazo enorme y saber que esto salimos todos juntos, que eso lo tengan en claro y que siempre van a contar con nosotros los profesionales de la salud y con siempre codo a codo. Creo que los trabajadores de la salud y los usuarios son la clave, ¿no?, de esta situación, en definitiva. Seguro. Te mando un abrazo grande. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes por difundir. Muy amable.